Muy buenos días. Este es el momento 3 de la actividad de evidencia de aprendizaje de la materia Fisiopatología aplicada 3, en el cual, en esta diapositiva, hablaré acerca de la lesión térmica y nutrición, la fisiopatología aplicada en los quemados. ¿Cómo se define una quemadura? Pues bien, la quemadura son lesiones de origen térmico, que pueden ser por el calor o el frío. En estas condiciones son el agente que las causa y lo que origina la presentación de las lesiones. Los 4 tipos de quemaduras son térmicas, eléctricas, químicas y radiactivas. Dentro de las térmicas, la más común que podemos ver en un hospital son por fuego directo. En cuanto a las eléctricas, principalmente por la electricidad de origen industrial. Las quemaduras químicas, las más comunes son por ácidos, y en las radiactivas, las más comunes son por el sol. El criterio de gravedad para poder determinar la intensidad de una quemadura es de acuerdo a la superficie corporal quemada. Si es mayor al 15%, estamos hablando que el quemado está grave o crítico. Si la superficie es menor al 15%, es un quemado leve. Los 3 grados de quemadura que existen van de acuerdo al daño que compromete a la epidermis. En primer grado se destruye la epidermis, la parte más externa de la piel. En segundo grado hay 2 divisiones. Segundo grado superficial se destruye la epidermis más la dermis superficial. En el segundo grado profunda se destruye la epidermis y la dermis completa. Y en la subdérmica se destruye todo el espesor de la piel, incluso zonas profundas como pueden ser incluso el hueso, puede ser el músculo esquelético o incluso órganos. Para poder determinar la superficie corporal quemada, en los adultos empleamos algo llamado regla de los 9, donde cada porción quemada corresponde a un porcentaje del cuerpo, como se puede ver aquí en la ilustración. En el caso de los niños, se utiliza una variante de acuerdo a unas fórmulas de esta tabla que se llama diagrama de Lund-Browder. En el caso de quemaduras más pequeñas, se puede emplear el tamaño de la mano entera del paciente para determinar el porcentaje. La mano entera correspondería al 1% de la superficie corporal. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Pues bien, se duplica el gasto energético en reposo. Se pierden micronutrientes, muchos elementos traza y vitaminas. Se pierden macronutrientes, especialmente las proteínas. Hay debilidad muscular por la sarcopenia y estos pacientes son susceptibles a una desnutrición aguda, además del grande riesgo de aparecer la sepsis. El déficit energético en un paciente quemado es de hasta 943 kilocalorías por día y el déficit proteico es de 49 gramos por día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Pues bien, la respuesta hipermetabólica que está inducida por la agresión térmica puede elevarse hasta el 40% por encima del gasto energético basal. El consumo de oxígeno en un paciente quemado también varía. Haciendo una comparación con un individuo sano, normalmente las 2/3 partes del oxígeno se utilizan en la fosforilación oxidativa, es decir, en la producción de energía.
Sin embargo, en un tercio se disipa como calor, ya sea por la respiración o el sudor, como desecho de la misma fosforilación. Pero en un individuo quemado esto se invierte. Un tercio se utiliza para la producción de energía y 2/3 del oxígeno se disipa como calor. Por lo tanto, por esto aumenta la tasa metabólica basal de los pacientes quemados, porque se reduce su capacidad de producir energía, entonces necesitan más insumos para tener energía. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina? Pues bien, en este proceso de trauma y de estrés ocurren procesos donde aumenta la producción de glucosa y la oxidación de la misma también por la gluconeogénesis hepática estimulada por las enzimas que estimulan que la proinflamación que favorecen el estrés. El estrés estimula la gluconeogénesis hepática y muscular, por lo tanto se utilizan también, se aumenta el lactato y se hace un círculo vicioso, entra lo denominado el ciclo de Cori. Y debido a que hay una hiperinsulinemia, esto ocurre, la hiperinsulinemia, debido a la hiperglicemia. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? Sucede un hipercatabolismo. Esto se manifiesta en que el paciente pierde masa muscular debido a que el músculo emplea a los aminoácidos, en especial a la glutamina o la arginina, para generar glucosa endógena y también a partir del lactato. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Se estima que 1 metro cuadrado de piel quemada genera de 20 a 25 gramos de pérdida de nitrógeno, que equivale al 20 a 25% de la masa magra corporal. La pérdida de nitrógeno sin terapia nutricional supera los 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo día, o 15 a 20 gramos de nitrógeno diarios, es decir, 10% del peso por semana. Las alteraciones fisiopatológicas en los lípidos más comunes son que la lipólisis permanece aumentada de 5 días a 2 meses posteriores a la agresión térmica, de manera que pues se pierde grasa muy rápidamente. La mayor parte de los ácidos grasos tienden a ser reesterificados, es decir, se convierten en triglicéridos o en colesterol, por lo que los niveles séricos de estas sustancias aumentan. Aumentan los ácidos grasos monoinsaturados y saturados, que tienen una acción proinflamatoria, y disminuyen los poliinsaturados. Estos son algunos de los micronutrientes que se ven alterados en la lesión térmica. En especial, resaltamos el cobre, el selenio y el zinc, que mediante una nutrición parenteral se pueden suministrar, ya que han tenido un muy buen efecto en los pacientes quemados en su recuperación. Y no descartar la vitamina E, A y D, que tienen un muy buen efecto en la regeneración de la piel, y la vitamina C, que ayuda para combatir las infecciones. La vía de administración más recomendada es la nutrición enteral, y lo recomendado es iniciarla lo más precozmente posible, no esperar. De momento que llega el paciente quemado, es indispensable iniciar pronto la nutrición enteral, si están funcionales su tracto gastrointestinal, claro. 5 beneficios de aplicarla precozmente es que se reduce la estancia en la unidad de cuidados intensivos,
se reduce la infección de las heridas, se modula y se reduce la respuesta hipermetabólica, ya que se reducen las hormonas, las catecolaminas que producen estrés, y se puede nivelar la glucosa. Se mantiene la barrera intestinal íntegra y se mantiene un buen flujo sanguíneo. La nutrición enteral se encuentra contraindicada si el paciente tiene disfunción gastrointestinal o una falla intestinal secundaria a hipertensión abdominal, o porque haya aparecido el síndrome compartimental abdominal, que suele aparecer si el volumen de la nutrición enteral le genera una gran distensión, y esta reanimación con los fluidos genera una reducción en la complacencia. Si esto sucede, se recomienda iniciar nutrición parenteral. En los adultos, para estimar el cálculo energético total, es recomendado usar la ecuación de Toronto, que se basa también en la de Harris-Benedict y toma en cuenta la temperatura rectal y los días que han pasado posquemadura. A medida que va pasando los días, el gasto energético del paciente quemado se va reduciendo, conforme, claro, vaya recibiendo la atención médica y nutricional. En los niños, la mejor fórmula es la de Schofield. Schofield tiene variantes de acuerdo a la edad y al sexo, si son niños o niñas. Los aportes de macronutrientes en los pacientes quemados deben ser en carbohidratos el 70% de las calorías no proteicas, en los lípidos el 30% de calorías no proteicas, y en cuanto a proteínas del 20 al 25%, siendo en carbohidratos de 5 a 7 gramos si no es diabético. Si es diabético, limitarlo a 5 gramos. Si en los lípidos de 1 a 1.5 gramos por kilo día, y en las proteínas de 1.5 a 2 gramos, incluso 2.2 como máximo todavía se puede utilizar. Los aportes de micronutrientes, en especial cobre, selenio y zinc, son estos de 4 a 5 miligramos en cobre, en selenio de 300 a 500 microgramos, y de zinc de 25 a 40 miligramos. Bueno, pues este fue el final de esta diapositiva acerca de la atención nutricional y la fisiopatología en pacientes con quemaduras. Gracias.